enemigo se asuste y diga: ay, esta iglesia ya despertó, ya no los puedo parar. Ya no te va a parar, ya no te va a detener. Y porque ya desperté, Señor, ya desperté, ya desperté. Y ahora sí que se cuide, porque nos la va a pagar. Todas las que nos debe, las va a pagar. Amén. ¿Cuántos sienten que el diablo les debe mucho? Ha robado familia, finanzas, matrimonios. Bueno, ha saqueado. Y yo le decía: Señor, y ahorita que me acuerdo de una familia, los que tienen un poquito más de tiempo se recordarán. Ellos estaban dormidos, los enemigos entraron. Yo no sé si los durmieron, porque hay algunas cosas que hacen que son incorrectas. Entraron, saquearon, se despacharon, y la familia ni cuenta se dio. Y eso es lo que sucede con muchos. Están saqueados en una maldición tremenda, en una ruina, en una pobreza espiritual, y felices. Pero yo creo que es el tiempo de levantarnos y arrebatarle las almas que le pertenecen al Señor. ¿Sí o no nos lo dijo? Aquí hay mucho pueblo, dice el Señor, que me pertenece. Y yo le pregunté: ¿por qué te pertenece? Dijo: porque yo pagué un alto precio en la cruz del Calvario, por eso le pertenece. Solo hay que darles una ayudadita en la oración para que el Señor termine la obra en ellos. Y entre ellos está tu familia, tus vecinos, tus compañeros, tus amigos de trabajo. Todos necesitan conocer a Dios. ¿Cuántos están convencidos de eso? Mire, para mí ha sido una revelación. Y es que yo siempre he dicho: admiro la osadía, la valentía de mi esposo, que también es el pastor. Donde quiera que vamos, él siempre está hablando. Él lo entendió desde un principio y siempre está compartiendo el evangelio, la palabra. Y la gente se queda asombrada y dice: sí, es cierto, reconocen. Yo decía: porque a mí no se me da así, como que yo quería el ambiente propicio, adecuado, que ángeles estuvieran ahí presentes, y batallaba un poquito más para como introducir. O sea, lo increíble es que yo soy muy social, y un tiempo me di cuenta que el diablo me robó eso, pero ya lo recuperé, y donde quiera hablo, platico, me río con la gente, sobre todo pues con las mujeres, ¿verdad? Obviamente. Pero a pesar de eso, ese talento que tenemos las mujeres no lo usaba tan correctamente. Y ya me cayó la revelación y ya lo entendí, y toda la semana he andado en campaña predicando el evangelio. Y luego el Señor me había estado hablando del evangelio, y yo dije: no, pues primero hay que vivir lo que predico, si no, ¿cómo voy a tener autoridad? Aunque lo hacía esporádicamente, el Señor me dijo: no, así no es. Y cuando el pastor dice la semana pasada: solo los redimidos pueden hablar. Ay, yo dije: pero si yo sí soy redimida, ¿por qué no puedo hablar? Porque algunos el diablo nos ha dejado mudos, pero el Señor va a desatar tu lengua. Amén. Porque es el tiempo de los milagros, es el tiempo de la restauración, es el tiempo de que la iglesia florezca, es el tiempo de las abundantes cosechas. Y el Señor te va a usar a ti, a cada uno de nosotros,
para este tiempo que viene, para la iglesia, para esta visitación. Puede tomar sus lugares. Entonces, ponga mucha atención, porque de aquí dependen muchas cosas. Es lo que se nos ha enseñado, que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, hacemos la obra de Dios, el Señor hace el intercambio. Entonces nosotros estamos afanados con nuestras cosas. Dame, bendíceme, libérame, muéstrame dónde está la maldición, y es bueno, claro. Pero por otro lado hay que estar actuando y trabajando y haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso le he titulado a este mensaje: predica el evangelio. ¿Cómo se llama esta prédica? Solo las mujeres, bien fuerte. Solo los hombres, pero con fe, ahora todos juntos y con mucha fuerza. Predica el evangelio. Y van a entender por qué es tan importante predicar el evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús está a punto de ascender. ¿Y cuántos saben que las últimas palabras regularmente de las personas que dejan este plano, esta tierra, sobre todo cuando conocen al Señor, dejan las palabras más importantes? Y Jesús no fue la excepción. Nos dejó el mensaje más importante, el tema central del evangelio. Les dijo en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo sé que la mayoría de ustedes se lo saben, y aunque no lo sabemos, no lo vivimos, no lo practicamos como debiera de ser. ¿Qué les parece si lo volvemos a decir? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Iba a tratar este siguiente versículo, pero ni siquiera me di la tarea, y hoy el Señor me lo está resaltando. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Pero ¿qué es lo primero que dice? Ir por todo el mundo. Pero tú no quieres ir ni con la vecina, ni con el vecino, los hombres. ¿Cómo el Señor te va a mandar al mundo? ¿Cómo nos va a mandar al mundo si no somos capaces de cruzar la calle para ir y predicar el evangelio? A eso se le llama la gran comisión. Esa fue la comisión que el Señor nos dejó. Tú no estás aquí por casualidad. Yo sé que tú estás bonito, pero tampoco estás por bonito o bonita. Tú estás aquí con un propósito, para que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos necesitan escuchar el evangelio. Ahora, me llama la atención: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
hay dos decisiones, pero ya no es asunto nuestro. Al Señor le toca esa parte y cada persona decide dónde pasará la eternidad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? Digan, predicar el evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el evangelio. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen el mandato, a los que obedecen el mandato. Por eso les hemos dicho, es el tiempo de los milagros. Porque cuando tú vas y compartes el evangelio, cuando tú hablas la palabra de Dios, las señales te seguirán. Y tú vas a ir para allá y tú vas a ir para acá y las señales te seguirán. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Dios te va a usar para echar demonios, para decir, no, este es hijo de Dios, yo no puedo, mejor me voy. Y suelta las vidas. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Te vas a ver en peligros y Dios te va a librar. Yo me acuerdo que en un tiempo, hace ya años, estaba una mujer y parecía muy comprometida y parecía muy fiel. Y un día el Señor me mostró un sueño, que una serpiente me rondaba. Y yo me asusté. Yo dije, ay, Señor, ¿quién es la serpiente? Y resultó que vino, dizque para un consejo. Y el Señor dijo, esa es la serpiente, cuidado. Entonces ya tuve más cuidado. Pero Dios te va a librar de las serpientes físicas y de las otro tipo de serpientes, ¿verdad? Y no te hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. O sea, las señales van a seguirte cuando tú predicas el evangelio, cuando tú hablas la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio? Porque les confieso que por mucho tiempo veía esta palabra pero no la entendía. Yo decía, ay, ¿qué es? Pero Dios es bueno, cuando tú le preguntas Él te responde y te enseña. Y bueno, gracias a Dios por mi mentor, mi padre espiritual, mi amado esposo, que siempre que tengo dudas, aparte de preguntarle al Espíritu Santo, le pregunto a Él y pues aprendo siempre. ¿Qué es el evangelio? Son buenas noticias. Les voy a decir algunas frases y luego les voy a explicar algunas. El evangelio, dice también la Biblia, que es poder de Dios. El evangelio transforma vidas, cambia vidas, libera personas, sana, restaura, te hace productivo, te hace eficaz. Bueno, el evangelio son muchas cosas, pero yo creo que si entendemos las más básicas, como las buenas noticias, como poder de Dios, como ese poder que transforma, yo creo que va a revolucionar nuestras vidas. Cuando hablamos de la palabra de predicar, en el original, en el griego, significa anunciar algo públicamente, anunciar algo. En el caso de la Biblia, sería predicar el evangelio o las buenas noticias, que es lo mismo. El evangelio son buenas noticias. Por ejemplo, cuando tú vas con una persona que está desahuciada y fue al médico y el médico le dice, estás grave, tienes un problema, un cáncer,
estás en la última fase del cáncer, estás invadido, pero el Señor te manda a predicar el evangelio y tú le dices: hay esperanza para ti. No todo está perdido. El médico no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el alto mando, el Señor de señores, y Él te puede sanar. Y si te da la convicción, tú le dices y Él te va a sanar y te va a levantar. Dime tú si no van a ser buenas noticias para esa persona, para esa familia que acaba de recibir un decreto de muerte. ¿Serán buenas noticias? Yo creo que todos de alguna manera hemos vivido tiempos difíciles y regularmente llegamos a la iglesia cuando ya era el último recurso. Nos ha tocado que nos han compartido: bueno, yo fui con brujos, hechiceros, aquí y allá, y lejos de sanar, el mal se agudizaba, la enfermedad se agudizaba, el problema en el matrimonio se agudizaba, en la familia. Pero cuando llegué y escuché y vi un modelo correcto, yo dije: yo quiero eso. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero tener la paz que ellos tienen. Yo quiero tener la familia que ellos tienen, porque el evangelio son buenas noticias. Nuestro deber es hablar, es predicar. Te escuchen o no te escuchen, reciban el mensaje o no lo reciban, porque muchas veces nos centramos: ¿y si no me escucha? ¿Y si me rechaza? Y es que a lo mejor has tenido experiencias donde te han rechazado. ¿A cuántos los han rechazado cuando predican el evangelio? A mí también. Y me han cerrado la puerta en la nariz. Afortunadamente no me dieron, pero sí me ha tocado el rechazo. Entonces uno tiene miedo que lo vuelvan a rechazar. Pero lejos de pensar negativamente, ¿qué tal si ese corazón ya está preparado y recibe la palabra y recibe el mensaje de Jesús, las buenas noticias? Es comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la necesidad de la salvación. Vemos a las personas muy bien en el trabajo, en la escuela, la familia, visten muy bien, se ven muy alegres, todos contentos, pero cada quien sabe lo que hay dentro. Y veces las personas se ponen una máscara para cubrir lo que hay dentro. Pero si Jesús no está en el corazón de la persona, en la vida, hay un vacío grande que nada puede llenar. Por eso algunos se van con las drogas, algunos con la inmoralidad, porque quieren llenar el vacío. Y lo que pasa es que se hace más grande, porque fuimos diseñados para funcionar en Dios, conectados con Dios. Y el único que llena el vacío de nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Jesús es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Hay una necesidad, hay una urgencia que prediquemos el evangelio, porque muchas personas están sin salvación, y estar sin salvación están perdidos. Y si ellos mueren y uno nunca sabe, uno no sabe cuándo va a morir. Hay tantas personas tan jóvenes muriendo en este tiempo. Un paro al corazón, un paro al corazón. Bueno, ya es como una modalidad. La gente muriendo muy joven. Yo tengo conocidos que fueron compañeros, contemporáneos, y yo soy muy joven, demasiado joven. Y de verdad muchos de ellos ya no están.
Y creo que muchos o algunos de ellos murieron prematuramente. Pero si mueren sin Dios, van a una eternidad. Y es terrible lo que viene. El evangelio son buenas noticias. Les decía hace un momento, cuando el ángel se les apareció, les dijo: no tengan miedo, porque les traigo buenas noticias, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor, el Cristo. Y ya les dice cómo lo iban a encontrar ahí en Lucas. Dice el ángel: les traigo buenas noticias, será de gran gozo. Ha nacido el Salvador, el que iba a morir por nuestros pecados, el que iba a restaurar nuestra comunión con Dios, porque la comunión se había, ¿cómo se dice?, quebrantado cuando el hombre pecó, Adán y Eva. Por eso fueron echados del huerto. Y vino toda clase de necesidad, porque sin Dios no funcionamos. Por eso el Señor dice: si no predicas, ¿cómo van a creer? Alguien les tiene que predicar. O sea, el pastor no se va a dar abasto con los 6 millones de habitantes que hay en Nuevo León, con los 4 habitantes que hay solo en el área metropolitana. No solo los líderes, necesitamos las manos y las voces de todos para que podamos impactar este estado, esta gran metrópoli. Dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es increíble, pero todavía hay personas que no han oído y no han podido creer. Dice: pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dios necesita que tú y yo abramos la boca, prediquemos el evangelio, las buenas noticias. ¿Por qué es importante que prediquemos el evangelio? Porque aparte de ser buenas noticias, tiene una importancia eterna. Tiene que ver con nuestra eternidad. Si nosotros no entendemos, no compartimos, yo me conformo con que ya fui salvo, y algunos quién sabe, porque el hecho de que uno no comparta no habla bien de nosotros. Pero nosotros tenemos que hablar porque tiene importancia eterna. ¿Sabes cuál es el mensaje central del evangelio? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y que no solo murió, sino que al tercer día resucitó y se levantó para darnos vida eterna. Ese es el mensaje central del evangelio. Eso es lo que necesitas predicar: que Cristo murió en la cruz y a través de su sangre murió por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, y además resucitó para que podamos vivir por siempre con Él. ¿Te das cuenta? Porque es importante que tengamos claro la importancia del evangelio. Muchas veces decimos: es que no he tomado capacitación destino, no he terminado Universidad de la Vida, y el Señor le dijo: ¿me recordarán a quién? Echa mano de la vida eterna.
Echa mano de tu testimonio. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando llegó a tu vida? Y yo recuerdo, tan solo con 10 años, era una niña, y veo fotos de mi niñez y veo que estaba muy grave, se los dije hace poco. Pero cuando Cristo llegó a nuestro hogar, la vida de mi madre cambió. Y no pasó mucho tiempo y la vida de mi padre cambió. Y yo estaba en esa adolescencia entre los 10, 14, 15, y me rebelaba y yo no quería, y a mí porque me obligan y yo no quiero. Y pues como que los hijos van a mandar, como que los hijos deciden. Entonces, ¿dónde está el sacerdocio? Entonces, cuando ya estaban los dos juntos, se me acabaron los argumentos y ya no pude luchar contra eso. Yo dije, no, ya son dos. Si a uno no le pude ganar, menos le gano a dos. Y Dios tuvo misericordia de mí, me transformó. Yo estaba muy amargada. A esa edad yo ya había vivido experiencias muy fuertes que me habían marcado mi corazón. Y es que aunque muchas veces, por ejemplo, no haya un abuso físico, pero si hay un abuso verbal, algún tocamiento, eso marca la vida de las personas. Y de verdad que aunque yo luché y peleé contra Dios, no pude, y le agradezco porque me buscó, fue paciente, me encontró, y cuando me encontró atrapó mi corazón y no lo volvió a soltar. Y ahí comenzó un proceso de sanidad en mi corazón. Y lo que quiso destruirme se convirtió en mi más grande fortaleza. El diablo me quiso destruir y el diablo me hizo fuerte. El Señor, perdón, me hizo fuerte. Entonces no tengas miedo de tus heridas, porque uno muchas veces no quiere hablar de sus heridas. Pero habla de tus heridas, cuéntales a otros, porque se van a identificar con tu dolor. Porque las heridas, lo que hemos vivido, nos hacen las personas que somos hoy. Yo no sería la mujer valiente que soy hoy si no hubiera pasado por todo eso, pero también por el proceso de salvación. Pero ¿qué fue lo que cambió? El evangelio. El poder de Dios se reveló, se mostró a mi vida y transformó. Mira, les decía que en qué está centrado. Dice, porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado y que resucitó. Esto lo está diciendo Pablo, al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, llamado Pedro, y también a los 12, y después apareció a más, y al último, dice Pablo, a mí se me apareció como un abortivo. Él se sentía indigno, pero Dios se le apareció en el camino. Y yo me siento como una abortiva también. Yo me siento que no era digna, y su misericordia y su amor me alcanzó. Pero también alguien me abrió el camino. Alguien dijo, un teólogo muy importante, dice: el evangelio solo es una buena noticia si llega a tiempo. El evangelio es solo una buena noticia si llega
a tiempo. Si tú te esperas para mañana, para pasado, para la próxima semana, para el siguiente mes, o tal vez el otro año, tal vez esa persona ya no esté y no podrá escuchar las buenas noticias. En alguna ocasión escuché de una persona que llegó a la iglesia y hemos aprendido inmediatamente a darle un seguimiento. La persona fue negligente, tardó, y cuando llegó a buscarlo, la persona ya no estaba, había partido. Dios quiera que haya recibido el evangelio y haya sido salva, pero solo son buenas noticias si el evangelio llega a tiempo, y es nuestra responsabilidad. Algunos tal vez este año, este mes sea su última oportunidad, no lo sabemos. Nosotros de compartir y aquellos de recibir. Tenemos que hablar las buenas noticias. El evangelio es poder de Dios. Por eso dice también Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando tú predicas, podríamos decir que se activa el poder de Dios y se pone en acción donde está la necesidad. Pero cuando tú predicas, puede haber salvación. Dice: para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando predicas hay poder, hay milagros sobrenaturales, hay sanidades, liberación, pero sobre todo el milagro más grande que una persona puede recibir es la salvación, que pueda tener un nuevo nacimiento, que pueda tener un genuino arrepentimiento y pueda recibir ese poder de Dios. Dice: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Cuando tú predicas, tienes que predicarlo en fe, por fe y para fe. El que lo recibe lo tiene que recibir por fe. Es un asunto de fe, y ahí es donde entra la gracia de Dios. Ahí es donde entra el Espíritu Santo y convence de pecado a las personas para que puedan recibir el mensaje y tomen decisiones correctas. Es poder de Dios que transforma y cambia vidas. Cuando tú predicas, las personas se liberan. Ya les decía, se libera poder, los milagros vienen. Por eso decía él: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. Yo les voy a hacer una confesión, pero va a quedar aquí entre nos. Me da pena decirlo, pero es que al inicio, cuando yo empecé en mi vida cristiana, me daba pena decir que era cristiana, porque sobre todo algunas personas, vecinos, se burlaban y decían cosas o sobrenombres, y sí me daba pena. Al principio no quería cargar la Biblia, decía: no, me van a decir, y me da pena. Y la verdad, bueno, aquí tengo mi Biblia en todas las versiones. No cargo la Biblia, no porque me avergüence, ya no me avergüenza, porque ya no veo la letra. Entonces tengo que usar un biblión así de este vuelo, y para venir cargando con todos los tickets que traigo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Sabes? Hoy en día vuelvo a mi casa, a mi parentela, a mis orígenes. Algunos ya no están, algunos fracasados,
con muchas situaciones, tremendo, siguen sin Dios. Muchas personas de ellas muy lindas, que las sigo amando, les guardo un gran cariño, porque pasaron en un tiempo muy importante en mi vida. Pero de esas personas que menospreciaban y se burlaban, ya no están. Y yo sigo aquí, en pie, firme, en mi mejor momento, en mi mejor temporada. Y eso es lo que va a pasar contigo. Tal vez hoy se burlan, ahí va el hermano, ahí va la hermana, uy, allá, acá. Cuando pasen los años van a decir: ay, hubiera. Van a querer lo que tú tienes hoy. Dios quiere bendecirte, pero no te avergüences del evangelio. Y entonces esta semana me propuse, a donde fui, hablé del Señor. Yo dije: no, ¿cómo que mi esposo me va a ganar? No le tengo que ganar al pastor. A ver, ¿por qué? Y Dios me empezó a poner contactos, me empezó a poner ideas, me empezó a poner personas, me empezó a poner necesidades, y así de graves y de fuertes. Y yo dije: Señor, si tú me las estás entregando, es porque tú quieres hacer algo. Pero tenemos que predicar. ¿Saben que la predicación más efectiva, cuál es? La más efectiva es tu ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: preséntate tú como ejemplo. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser ejemplo para todos los creyentes. Pablo era muy joven cuando comenzó con Pablo. Dice: sé ejemplo en tu modo de hablar. Deja los chistes de doble sentido, de sarcasmo, o como se dice, de ese humor negro. Deja esa. Yo no creo que Jesús los hablara. Es más, yo me recuerdo que cuando yo estaba más joven, y a la fecha, dicen chistes y de casualidad los escucho y no los entiendo. Y yo le digo: quiero seguir teniendo la inocencia para no entender la vulgaridad. Pero tenemos que ser ejemplo, le dice, en tu modo de portarte. ¿Cómo te conduces en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo te conduces donde estás? En tu propia casa. La mejor manera de impactar es siendo ejemplo, comenzando en casa, en tu Jerusalén, y luego Judea y hasta lo último de la tierra. Tu Judea es tu casa. Pero algunos en la iglesia, santitos, tienen una aureolita. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Pero en la casa, diablitos, le sale el cuernito. Tenemos que ser ejemplo en amor, en fe, en pureza, en santidad, en todo. Es la mejor manera de influenciar. Por eso estamos aprendiendo que es importante que a las personas que queramos ganar sean personas con las que tenemos una relación, aunque últimamente no las veamos, pero ha habido una relación, nos han conocido. Pero ahora el evangelio me ha transformado y voy a decir: este sí que cambió. Me decía una de las líderes: pastora, porque le digo, hay personas, bueno, he conocido personas que hablaban una palabra, una maldición, una palabra, a mí me molestaba eso, me ponía mal. Y dice: yo era así, pastora. Pero quiere decir que el Señor la transformó. Preséntate tú como ejemplo. Vive lo que predicas. Sé el primero que hace lo que dice. Ahora, ¿cuándo predicar?
Yo les decía, buscaba el momento oportuno. La Biblia dice en tiempo y fuera de tiempo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dije, voy a ver un poquito las palabras. ¿Qué es inste? ¿Qué es inste? Dice que instes. Dice es repetir la súplica o la petición, insistir en ella con ahínco. Muchos de ustedes apenas le dicen una vez, predican una vez, no quiere. Así decía una persona, no quiere, ya sabe, es su problema. No, dice inste, insiste. El mensaje que tú les vas a dar es importante, es de vida o muerte, tiene efectos eternos. Por eso es importante. Inste en tiempo, en fuera de tiempo. A ti te va a parecer que no es el tiempo, pero tú no sabes si lo vuelves a ver. Tú no sabes si está en peligro de muerte. Tú da el mensaje, insiste, porque su vida puede estar en peligro. Redarguye. Dice, rebátele los argumentos, convierte esos argumentos en contra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la oración? Derribando los argumentos. Dice, reprende, corrige, amonesta cuando prediques. Si aunque no conozca al Señor, dice dice con paciencia y doctrina. Porque a veces somos desesperados y queremos que la gente así nos responda, como si nosotros respondimos muy rápido. Yo me tardé 5 años, pero cuando respondí bien, porque yo no quería responder a medias. Yo dije, nada o todo. Y cuando el Señor me dijo, todo, amén. Pero dice, con paciencia predica, habla el evangelio. Un día entenderán, un día tomarán una decisión. Y dice, y con paciencia y doctrina, con instrucción. Eso quiere decir doctrina, con sabiduría, con revelación. Háblales. Dice que en todo tiempo. ¿Cuándo debemos de predicar? A ver, los de esta fila, vamos a ver quién lo dice más fuerte de estos dos. ¿Cuándo debemos de predicar? ¿Cuándo debemos de predicar? Se supone que ustedes lo deben decir más fuerte. ¿Cuándo debemos de predicar? En todo tiempo, te parezca que no tengas ganas o no tengas. Mira, cuando ya lo haces, qué gozo, qué alegría viene al corazón. Más cuando llegan a la iglesia, llegan a la universidad de la vida, llegan a capacitación destino y tú los ves. Me encanta verlos cuando las personas llegan. Tengo la mayoría de las fotografías de la condición en mi mente, en mi corazón, cuando ustedes llegaron. Y digo, me los quiero grabar, me los quiero grabar, me los quiero grabar, porque quiero ver esa transformación. Y de verdad, muchos de ustedes han sido transformados por el poder del evangelio. Entonces predica en tiempo y fuera de tiempo. Dale fuerte ese aplauso al Señor y dile: Señor, con este aplauso yo voy a predicar. Te digo que voy a predicar. Pero cuidado con lo que predicas. Cuidado, porque hay otro evangelio. Dice Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo se te aparece y os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Así sea un ángel del cielo. El evangelio es el evangelio. No hay otro mensaje, es la misma esencia. Pero si viene alguien y predica otro evangelio y te dice: no, ahí no es la iglesia correcta,
ahí te imponen, ahí te obligan, ahí no. Ese es otro evangelio. Pero fíjate la segunda parte. Dice: otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema. ¿Sabes qué quiere decir anatema? Sea maldito. El que predica otro evangelio es maldito. No lo digo yo, lo dice el original. Sea anatema, sea maldito. ¿Cuántos quieren maldición? No. ¿Cuántos quieren bendición? Otra vez, ¿cuántos quieren bendición? Predica el evangelio correcto. No prediques otro evangelio. El evangelio, te decía, cambia y transforma vidas. Si tú eres el mismo desde que llegaste, no me refiero a que si tienes 2, 3 semanas, un mes, es normal que el cambio tarde un poquito. Pero si ya llevas meses, años y todavía no eres transformado, todavía lo que te decía en la casa eres, aquí eres uno y allá eres otro, eres diablito, te decía, el evangelio no te ha transformado. Si todavía se te salen las mentiras, si todavía se te salen las maldiciones, fluyen. Le decía yo a una persona: júntese con tal persona para que conviva, invítelo a un cafecito. Y dijo: no. Dijo: él habla muchas maldiciones, él ni nacido de nuevo es. Le dije: no, pues entonces no, así no. Si todavía le gusta la trampa, todavía guarda amargura en el corazón, todavía cosas incorrectas, le gusta ver pornografía, le gusta la turbación de espíritu porque hace cosas incorrectas con su cuerpo. Escuchaba una mujer que es famosa, sale en la televisión y decía: dale a tu cuerpo lo que te pida, dale placer, es tu cuerpo, explórate. Ay, se oía muy bonito, pero todo eso trae turbación de espíritu. Por eso hay personas trastornadas porque hacen cosas incorrectas. Si tú vienes a la iglesia y no has cambiado y amenazas a la esposa y le dices: si dices al líder, al pastor, lo que yo hago, pobre de ti. O viceversa. La esposa: si dices, te dejo. Si dices, nada de nada. ¿Entendieron el mensaje? Tú no has sido transformado. Tú estás viviendo otro evangelio. Ese no es el evangelio correcto. Ese no es el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan que yo les hablaba hace 2 semanas que reproducimos modelos incorrectos? Algunos de ustedes necesitan apartarse de personas porque necesitan aprender el modelo correcto. Si la persona no tiene un fruto en todas las áreas de su vida, no es un modelo para que tú puedas imitar. Pero si la persona tiene el fruto en la familia, en el matrimonio, en el ministerio, tú imítalo y síguelo y pégate, pero despégate de los modelos incorrectos, aquellos solamente que tienen el evangelio correcto. El evangelio trae luz. Por eso estamos orando. Dice: pues si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso cuando nos hablaban y nos decían, no veíamos. Así está la gente. Hay un velo que les ha puesto. Dice: para que no le resplandezca la luz del evangelio.
Por eso cuando predicas viene la luz y dices: yo no había entendido, porque el evangelio va a traer luz. El evangelio va a correr el velo que ha estado en tu corazón, cegando el entendimiento para que tú no entiendas lo espiritual. Por eso es importante que la luz resplandezca, porque tenemos que predicar a Jesús como nuestro Señor. ¿Sabes? Muchos, pero muchos en este tiempo, y esta es una palabra profética, muchos en este tiempo serán asombrados con el mensaje del evangelio. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. ¿Se acuerdan que les decía cuál es el mensaje central? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dice: fue desfigurado su parecer. Y dice: ¿cómo se asombrarán de ti muchos al verlo desfigurado? Pero también dice: así asombrará él a muchas naciones, a muchas familias, a muchas personas. Reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero muchos entenderán y verán lo que jamás habían entendido, porque el evangelio correrá el velo y les dará la luz. Ahora, ¿por qué? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Quiero que te coloques en pie. Porque a veces no predicamos, porque a veces no hablamos. Los temores nos paralizan, así como a Zacarías. Él quedó mudo. Cuando tú estás mudo, estás bajo maldición. Tú tienes que arrepentirte y decirle: Señor, por mi incredulidad yo he estado mudo, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Hoy entiendo lo importante es que yo hable y predique el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no predicamos? Porque tal vez ni nacido de nuevo eres. Estás en la iglesia, pero ni siquiera nacido de nuevo eres. No has tenido un encuentro con la cruz. No has tenido un verdadero arrepentimiento. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas tirarte al piso y llorar tu pecado y derramar tu corazón. Porque solo los nacidos de nuevo, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, pueden hablar con libertad las buenas noticias. Pueden hablar el evangelio. Díganlo los redimidos, publíquenlo los redimidos. Hay sanidad para los enfermos del corazón. Hay sanidad para los quebrantados del corazón. Pero si tú no entiendes, no naces al evangelio, ¿cómo van a creer y cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Es el tiempo de levantarnos y asegurarte que tú has sido redimido por la sangre de Jesús. Y nos lo decía el pastor: los ángeles quisieran hacer la tarea. Los ángeles anhelan hablar el mensaje que el Señor nos ha confiado a nosotros. Pero somos afortunados. Pero tenemos que dejar los temores y tenemos que empezar a hablar y a compartir las buenas noticias. Díganlo los redimidos. ¿Cuántos son redimidos por la sangre de Jesús? ¿Cuántos son redimidos por la sangre de Jesús? Los redimidos van a hablar, no van a callar. Los redimidos, hoy suelta el Señor su lengua para hablar. No te van a parar, serás imparable.
Alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. Me voy a saltar esta parte, dice, no es más bien, habla del ayuno, pero el Señor me mostraba y se lo mostraba al pastor, que tiene que ver con ser generoso. No es más bien lo que me agrada que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión y que dejes libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la oración? Esto en la guerra espiritual: desatar las ligaduras de impiedad, romper los yugos, quebrantar las ataduras, que compartas el pan con el hambriento. Hay muchos hambrientos allá afuera, más cerca de lo que tú te imaginas. Algunos están pensando en el suicidio. Algunos tal vez tú vas a ser la última persona. Y para que el evangelio sea eficaz tenemos que llegar a tiempo. Hoy le vamos a decir: Señor, heme aquí. Levanta tus manos y dile: heme aquí, Señor. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha estado hablando. Si tú tienes una convicción que esta palabra es para ti, ven aquí adelante. Si tú tienes una convicción que Dios te habló y que este mensaje es para ti, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy porque quiero hacer lo que tú me has mandado hacer. Levanta tus manos al cielo. Hoy vamos a limpiar nuestro corazón. Vamos a pedir que la sangre de Jesús nos limpie desde la cabeza hasta los pies. Que Él, a través de la sangre que brotó de su costado, cambie nuestra naturaleza, nuestro ADN, y nos dé un nuevo corazón. Dile: Señor, reconozco que ha habido dureza en mi corazón, pero hoy pido que la sangre de Jesús quite toda dureza de corazón y me dé un corazón nuevo. Yo reconozco que ha habido necedad, obstinación en mi corazón. Te pido perdón, Señor, porque no he obedecido tu palabra. He estado en situación de escasez, de estancamiento, porque no he entendido, Señor, que compartir las buenas noticias, el buscar a las personas, es buscar esas vasijas vacías. Y la instrucción ha sido: busca vasijas vacías, no pocas. Y echa el aceite y comparte, y sé generoso, y habla y da, y sé generoso, y el aceite fluirá. El aceite fluirá, Señor. Que podamos llegar oportunamente con el evangelio. Por eso neutralizamos los poderes del enemigo, porque queremos llegar a tiempo para clavar el evangelio en los corazones, y la palabra no volverá vacía, Señor. El evangelio transforma, el evangelio trae salvación, Señor. Muchos serán salvos en este tiempo. Familias serán asombrados con el poder del evangelio. Señor, es nuestra responsabilidad predicar. Reciban el mensaje o no lo reciban, nuestro deber es llevar el mensaje de Cristo en la cruz, que murió, que resucitó para darnos vida abundante, para darnos salvación, para restaurarnos, para restaurar nuestra comunión contigo, Señor. Hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, y vamos a hablar en todo tiempo, Señor, y vamos a hablar la palabra en todo tiempo, Jesús. Ese evangelio es poder, ese evangelio es por fe,
ese evangelio, Señor. No nos vamos a avergonzar, ya no nos vamos a avergonzar, Señor, porque el evangelio es una riqueza que nos has confiado a los redimidos. Y nosotros somos los ministros tuyos, somos tu boca, somos tus pies, somos tus manos, Señor, y nosotros podemos impartir esa bendición, Señor. Y yo voy a ser ejemplo. Comprométete a ser ejemplo. Dile: voy a ser ejemplo, Señor, y voy a predicar, y voy a hacerlo de la manera correcta. Hoy renuncio a predicar otro evangelio. Hoy renuncio a la maldición, Señor. Si no ha habido un cambio, una transformación en mi vida, dile: hoy renuncio. Hoy renuncio a otro evangelio, Señor. Hoy renuncio a la maldición, al anatema, Señor, en el que he vivido, y voy a predicar. Y sé que muchos serán asombrados de mi familia, muchos serán asombrados de mis vecinos, amigos, compañeros, excompañeros, conocidos, familiares. Serán asombrados al escuchar el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesús. Es el tiempo, Señor, para que muchos se vuelvan a ti. Es el tiempo de los milagros, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que predican. Estas señales seguirán. Señor, tú nos vas a respaldar con los milagros asombrosos, porque es el tiempo de la gran cosecha, de las cosechas abundantes. Señor, gracias. Gracias, Señor. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Cántaselo, Jesús. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Gracias, Jesús.